tal cual, si quiero. Bueno, estaba diciendo entonces de que tenemos que crear, crear nuestro propio estilo de cota, en donde teníamos dos caminos, uno que era a través de lo que tengo la pestaña de acotar, voy a estilo de cota, o dentro de la cinta de inicio, en el grupo de anotaciones, voy a ISO 25, cliqueo la flecha de la derecha y donde dice administrador, estilo de cota, tengo esta ventana. Este administrador que dijimos que tiene un estilo de cota que se llama ISO 25, que lo trae el programa por defecto, y a partir de ese, tomando como base, vamos a crear uno nuevo. Y acá entonces le voy a dar un nombre a este estilo de cota, que lo voy a crear ahora para que vamos viendo cómo se trabaja, ¿sí? Y una vez que yo elijo, le doy el nombre de esto, siempre voy a tener como base que diga ISO 25, que sería, que dice comenzar por, o sea, toma como base ni el anotativo ni el estándar, sino el ISO 25, y sí voy a tildar lo que dice anotativo. ¿Por qué voy a tildar esto? Porque este anotativo es el que me permite que más allá de la escala que yo adopte cuando voy a hacer la impresión, se configura inmediatamente mi estilo de cota a la escala que yo estoy por imprimir. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, doy nombre, considero siempre ISO 25 y tildo anotativo. A partir de ahí pongo continuar y fíjense que una vez que yo pongo continuar me va a aparecer este desplegable. Este desplegable que tiene una serie de herramientas con las cuales nosotros vamos a configurar y le vamos a dar las características particulares a nuestro estilo de cota. Fíjense que acá cuando dice crear estilo de cota ya aparece el nombre que yo ya le di. ¿Sí? Entonces, cuando voy a trabajar o voy a acotar, voy a buscar el estilo de cota que dice Arquinieto, entonces ese ya está configurado para que yo pueda trabajar o pueda aplicar. Dentro de esta ventana tenemos para personalizar, para definir para nuestro estilo de cota lo que son las líneas, y esto de las líneas hace referencia a lo que es la línea de cota o las líneas de referencia o líneas auxiliar de cota. No, perdón, es líneas de referencia, que son los extremos. Y dentro de esta misma ventana, fíjense que tienen una pantalla a la derecha en donde todos los cambios que ustedes vayan generando para definir este estilo de cota, hace una visualización previa de cómo va a quedar y podemos optar por sí o por no. Estas líneas de referencia, líneas de cotas, líneas de referencia o la línea inclusive auxiliar de cota, la podemos configurar con un tipo de línea, con un grosor, con un color, con una distancia de desfasaje. ¿Qué significa esta distancia de desfasaje? Es la distancia que yo voy a definir que va a estar ubicada la cota respecto del dibujo. ¿Se entiende? O sea, esa separación que nosotros siempre hemos hecho hincapié y que la norma lo define también, lo regula, que tiene que estar a una determinada distancia respecto del dibujo. Entonces, todos esos cambios que nosotros vamos a ir haciendo, se van a visualizar en esta pantallita o en esta imagen. Por eso acá, fíjense que si esta ventana tenemos todas las herramientas que podemos modificar para las cotas, las vamos a ver inmediatamente ahí. En este caso yo puedo elegir por hacer una prueba nada más, pero esto no es que se pone cualquier color, cualquier tipo de línea o cualquier grosor. Acuérdense que ustedes ya trabajan con lo que sería la norma IRAN. Entonces hay que respetar todo lo que la norma me define a mí para lo que serían las líneas de cota. Entonces, para que veamos, yo puedo tener
en este caso una línea continua que está definida, o puedo buscar otra, si no está, cuando en esa pantalla pongo otra, y va a aparecer esta selección de tipos de líneas que dijimos que si no estaban ahí, lo podíamos cargar desde esta opción, aparecían todas estas opciones, lo cargábamos y ya quedaba cargado en mi máquina para que eso pueda trabajar al momento y disponer cuando yo la necesite. Voy a trabajar con el grosor. Si yo cliqueo ahí, me da esta opción de los diferentes grosores que yo voy a elegir para lo que sería esa línea de cota. Por norma, ¿cuánto debemos adoptar? 0,20. 0,20. Vamos a trabajar, elegimos y nos quedamos con 0,20. También vamos a tener la opción de que, o la posibilidad, dijimos, de que nosotros podíamos trabajar con lo que son las líneas de referencia. Esto que ven acá, cuando habla de la suspensión, si yo cliqueo, desaparece o directamente no llegaría la línea de cota a lo que sería la línea de referencia en un extremo, según como lo define acá. La línea de cota 1, a mí, desde mi postura, es la que está hacia la izquierda y la 2 hacia la derecha. Y este tipo de cotas, ¿cuándo lo usaríamos? ¿Qué les parece? Para los cortes. No. Cuando trabajábamos, que hacíamos sumatorios, ¿qué tipo de, o qué forma de acotar es eso? Que tomamos como base un eje y a partir de ahí vamos midiendo y luego vamos sumando. ¿No era en cadena, profe? En cadena, vamos sumando. Entonces, este puede ser un estilo de cota. Ahora, si no queremos usar eso, vamos a trabajar con esta otra, porque será hacia el otro lado, por alguna otra razón que yo necesito acotar solamente con respecto a un eje que está hacia mi derecha. Pero la norma para unas cotas normales o que no sea con un definido estilo de cota o forma de acotar, usamos esto. En cuanto a las líneas de referencias, también podemos cambiar el tipo de línea, y voy a ser muy exagerada, y voy a hacer un cambio bastante importante para que se note, aunque pareciera que acá es casi imperceptible, pero está definido otro tipo de línea. Le vamos a cambiar el grosor como muy exagerado. Fíjense cómo en la pantalla se muestra inmediatamente ese cambio, ¿sí? Y el tema de lo que es esta sección, que es algo bastante interesante y hay que tenerlo también bastante definido, hace referencia a lo que significa hasta cuándo o hasta dónde voy a dejar que esa línea de cota sobrepase, ¿sí? Fíjense, si yo a esto le hago alguna modificación, se tendría que mostrar inmediatamente 2.5 vamos a poner, y vamos a desfasar del origen. Fíjense cómo se vuelvo de vuelta. ¿Vieron el cambio o no? 1.25 tenía originariamente. Ahí le doy enter, me voy al otro. Vuelve a acomodarse. Y después, si yo hago el desfasaje desde el origen acá, siempre sugiero que esto lo mantengan como está definido la base del ISO 25, que sería a cuánto se va a despegar esta línea auxiliar de cota, perdón, la línea de cota con respecto al dibujo. ¿Sí? Estos dos valores, yo siempre digo, no los toquemos, que es lo que viene predeterminado y me va a permitir a mí trabajar de manera correcta y sobre todo al momento de la impresión, que es donde a veces tenemos algunos inconvenientes. Hay otra pestaña que tendría que ver con lo que es el texto de lo que es este estilo de cota, ¿sí? Y acá, más allá de que podamos cambiar el color para que esto se vea de otra manera, estoy haciendo esa modificación.
Esta altura es la que siempre considero y que da los mejores resultados, que sería 2.5, estamos hablando en milímetros, no se acuerdan, que no se olviden que nosotros cuando iniciamos habíamos configurado para que todo esté representado en lo que es milímetros. Luego tenemos dentro de esta misma pestaña, si se quiere, esta sección que habla de la ubicación del texto, ¿no? En donde nosotros vamos a definir si queremos que ese texto esté ubicado de manera centrado, es decir, con la línea de cota interrumpida, o si quiero que esté abajo, según el estilo de cota que voy a utilizar, pero siempre respetando la norma. Si vamos a considerar que esté hacia arriba o si vamos a pedir, perdón, en el exterior y arriba. Acá mi máquina está desconfigurada, pero exterior significa que se acuerdan que la norma nos establecía que cuando el espacio que voy a acotar no es suficiente, nos permite la norma ponerlo afuera, ¿verdad? Bueno, eso es lo que permite en el caso de exterior. En el caso de lo que es horizontal, si lo vamos a poner hacia la izquierda, hacia la derecha, si vamos a centrarlo con respecto a lo, bueno, que es un poco lo que teníamos, ¿sí? Fíjense cómo vamos cambiando estos estilos, pero todo está, vuelvo a repetir, bajo norma. Entonces, depende de lo que ustedes estén por acotar, cómo van a configurar esta cota. Lo mismo esto con respecto a si vamos a la derecha o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que esto no es lo que establece la norma, ¿no? La norma siempre dice que yo para poder leer una cota tengo que leer de izquierda a derecha y en la ubicación de tal manera que cuando nosotros giremos el dibujo en sentido antihorario, se lea de manera correcta o derecho, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa a tener en cuenta dentro de lo que es las características es alineación de texto. ¿Qué es la alineación de texto? En este momento está alineado con la línea de cota, pero también puedo elegir lo que es horizontal y puedo elegir este estilo de cota en donde hay una cota que según si es vertical, el valor numérico queda centrado con respecto a la cota, con la línea de cota interrumpida y se lee de manera vertical. Vuelvo a decir, yo sugiero que siempre se trabaje como la norma lo establece. No sé qué más me está quedando. Bueno, esto de que estén alineados los números, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que son los extremos de la cota, en donde sabemos que podemos utilizar diferentes formas y diferentes simbologías. Si ustedes cliquen en cualquiera de ellos, tanto en el primero como en el segundo, el programa ofrece una variedad de símbolos, los cuales podemos aplicar como extremos de cota. Pero la norma consideraba generalmente lo que son las flechas, que era ese triángulo en donde la relación del largo era 4 veces el alto, ¿se acuerdan? Que había que buscar esa proporción, con la práctica, por supuesto, lo vamos a lograr. Y para el caso de los trabajos de civil, se puede optar por lo que son una línea fina a 45 grados o oblicua, como de este tipo, ¿sí? La norma también lo permite, pero habíamos adoptado nosotros y estableció como reglamenta, o adoptado, mejor dicho, que nosotros íbamos a trabajar con extremos de cotas que son las flechas. Podemos cambiar, no solamente podemos cambiar para ambas, en este caso lo tengo configurado que toco uno y cambia todo, o un extremo una forma y el otro extremo la otra forma. ¿Sí? El tamaño de la flecha, los 2,5 centímetros son la relación entre el largo y el alto, así que tienen que tomar como 2,5.
Y lo demás, por ahora no hace falta que lo veamos ni que aprendamos nada más de eso. Y nos estaría quedando, bueno, lo que es las unidades principales. Solamente les voy a decir que acá, en esto de unidades principales, consideren donde dice la precisión. ¿Qué quiero decir con esto? O qué hace referencia que acá podemos elegir hasta cuántos decimales después de la coma vamos a definir nosotros. A mi criterio, más de 2 decimales no. Porque si yo tengo 7,25386, quiero ver cómo lo miden en la realidad, ¿verdad? Es decir, yo cuando vaya a medir con el calibre una pieza electrónica, el calibre no tiene más que hasta 1 y algunas veces hasta 2 decimales, pero no tiene un tercero, un cuarto y un quinto, porque la regla milimetrada o escalímetro o calibre no lo tiene, entonces no me sirve nada, solo genera a veces un poco de confusión al tener tantos números decimales. Fíjense que si yo pusiera hasta 3 decimales, ¿qué pasa dentro de lo que es la vista previa? Que voy a necesitar como mucho espacio para poder ubicar todo este valor de lo que sería la cota. Por eso yo sugiero siempre trabajemos hasta 2 decimales con mucha suerte. El tema, bueno, del texto ya lo vimos, símbolos, flechas, los ajustes. Bueno, este otro tema de tolerancia es un tema que también tiene que ver un poco con las piezas de electrónicas que ustedes van a trabajar, que son como muy pequeñas y tal vez necesiten esos grados o esa precisión mayor a 2 decimales, pero eso lo tienen que ir verificando y probando a medida que van dibujando. No sé si me queda algo más de esto, profe. No, para mí está bien, arquitecta. Bueno. Sí, por porque... ahí, sí, escucho. sería bueno que ellos configuren un tipo de cota, así ya les queda grabado y después lo podemos corregir. Lo podemos corregir en los prácticos, ¿no? Por eso les decía que a medida que yo iba haciendo... de todos modos, me gustaría, si me permite, unos minutitos, porque veo que hay algunos errores que son como comunes en el trabajo práctico 5, y me gustaría a ver si los puedo compartir. Ya termino bueno, y te doy. Bueno, este tema de ajuste, perfecto. Lo que habla en la pestaña para configurar esto de ajuste, es donde vamos a establecer nosotros dónde van a ir ubicados o colocados los textos que están fuera de la cota, porque el espacio que tenemos no es suficiente, ¿sí? Entonces, hay que definir eso y por eso acá fíjense que nos dan las opciones. El texto, la flecha, vamos a ver si yo cliqueo acá, esto se tiene que ir modificando. El texto, si es el texto y la flecha, o sea, pero generen o trabajen solamente con esto que ya está contemplando las dos partes, los dos elementos, el texto y la flecha, que es lo que más necesitamos para que tengamos ese espacio. Y ahí estamos. Hasta ahí creo que estamos con esto y una vez que trabajamos con esto, definimos todo lo que hace a lo que es la cota, ya sabemos que tiene estas características, voy a poner a aceptar e inmediatamente vuelvo al administrador de cotas donde aparece ya el estilo que yo he creado, en donde ya aparece con el nombre que yo le he dado. Entonces, este es el que tengo y lo voy a elegir ahí y voy a poner que es el actual con el que yo voy a trabajar. Pongo cerrar y ahora supongamos, vamos a generar este círculo, lo vamos a acotar con un, no sé, un diámetro, no importa, ya va a aparecer, vamos a poner radio a ver si lo pongo. Fíjense que ya está con las características que yo he dado, que son, estaba en rojo, lo demás estaba en blanco, las líneas
de cota estaba en blanco, el extremo era una flecha y estaba en blanco, entonces esto ya queda definido. Por eso es importante que previo a que comencemos con nuestros trabajos, definamos lo que es el estilo de cota. Hasta ahí eso. Ahora, dentro de este grupo de lo que era acotar, fíjense acá, o en este grupo que está dentro de la cinta o el grupo de inicio, hay una serie de herramientas que nos permite a nosotros, según lo que vamos a acotar, vamos a utilizar. Lo podemos ver acá como lo podemos ver acá, ¿no? En cualquiera de los dos. Rápidamente les cuento, lineal solamente acota sentido horizontal y vertical. No hay otra manera. La alineada es cuando quiero acotar en una dirección determinada, que no es la horizontal ni la vertical. Puedo acotar longitud de arco, coordenadas, radio, centro, ángulo. Puedo definir lo que son las oblicuas, puedo definir lo que es un estilo de cota con respecto a un centro, a un eje. Es decir, tengo una serie de herramientas que me permite a mí poder aplicar el estilo de cota. Puede ser un estilo de cota que hable de lo que son las progresivas, etcétera, etcétera. Así que según lo que yo voy a acotar, busco dentro de lo que es el estilo acotar. Ahora, si resulta que no quiero porque quiero cambiar y puedo generar otro estilo de cota porque la necesito, puedo hacerlo. Vuelvo a entrar a estilo de cota, genero una nueva y listo. Y todo, y tenemos varios estilos de cota. Ahora, esto es en cuanto a acotación. En el momento que nosotros tengamos que realizar o incorporar un texto, ¿sí? Vamos a buscar esa herramienta de lo que es el texto. Y cuando vamos a texto, tenemos dos formas. Si yo cliqueo acá, uno dice que es el texto en líneas múltiples y el otro dice que es un texto en una línea, ¿sí? El texto en línea múltiple, ¿qué es? Es cuando yo puedo generar un párrafo o varios párrafos del texto como un solo texto, como un único objeto, es decir, en un solo recuadro, en un solo espacio, voy a generar o voy a escribir un texto largo, ¿sí? O varios párrafos, pero se trabaja como uno solo, ¿sí? Y con el editor de texto, que ya lo vamos a ver, voy a integrarlo para que le demos un formato similar a todo lo que escribimos. Lo podemos acomodar en columnas y le podemos dar límites al texto. Ahora, cuando digo que voy a escribir un texto en una sola línea, bueno, la palabra lo dice, solamente voy a trabajar en una línea por cada texto que yo vaya a escribir y funciona independientemente de los atributos que puedan tener los otros. Por ejemplo, que si el formato o la ubicación es diferente y lo podemos modificar. Lo hagamos para que se pueda comprender. Voy a seleccionar por ahora lo que es una línea, ¿sí? Inmediatamente acá abajo, fíjense en la barra de estado, me está pidiendo a partir de dónde. Bueno, vamos a tomar desde este punto. La altura ya estaba definida, que era 2.5, ¿se acuerdan que mi estilo de cota lo habíamos definido? Entonces, ya está definido la altura, le damos Enter, y ahora me dice si voy a trabajar con un ángulo determinado o yo, por ejemplo, voy a definir que esté, no sé, a 45 grados, le defino ese valor, le doy Enter y ahora tengo que escribir el texto. Si yo comienzo a escribir, fíjense que lo ha escrito de tal manera que está con una inclinación de 45 grados. ¿Se entiende? Ahora, si no quiero que esté a 45 grados, voy a trabajar en ángulo recto,
sigo con la misma altura, le voy a dar Enter, solo que ahora voy a trabajar con un ángulo de 0 grados y voy a escribir de manera horizontal. Si doy Enter, me escribe por debajo de la línea anterior y puedo seguir trabajando. ¿Estamos? Esto sí trabajo, dije, con texto en una sola línea. Ahora, si yo elijo el texto de líneas múltiples, donde yo pueda trabajar, denme un segundo, por favor. Profe, ¿estás por ahí? Acá estoy. Entonces, si yo voy a trabajar con un texto de líneas múltiples, también me va a decir a partir de dónde. Bueno, yo digo a partir de este extremo, y acá esta opción tiene una serie de herramientas que es muy similar a lo que sería un Word, en donde yo puedo justificar, lo puedo alinear, le puedo rotar, le puedo dar un estilo, lo puedo colocar en columnas, y según eso voy a elegir que alguna de estas opciones o no. Entonces digo, bueno, no, fíjense que inmediatamente yo hago en el extremo superior y voy a colocar cotas, voy a escribir, voy a colocar texto, pero inmediatamente en la barra de herramientas superior es donde me aparecen todas estas opciones. Si le voy a dar negrita, si la voy a subrayar, si va a estar en cursiva, el tipo o la fuente de lo que sería el texto, si lo quiero en columna, si lo voy acá es la columna, esto sería la justificación, a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué voy a poner acá, vamos a usar mayúscula y voy a poner pista principal. ¿Se entiende? Entonces, dentro de lo que trabajamos nosotros con lo que es el texto, perdón, las cotas, ahí mismo vamos a trabajar con lo que es el texto. Y por supuesto que si yo les decía hace un rato, cuáles son las herramientas que yo tengo para poder acotar, bueno, vamos a tener que ir preparándolas y poder trabajar con las diferentes cotas o estilos o herramientas de las cuales disponemos. Por eso digo, la lineal va de este punto a este punto, por ejemplo, o va de este, perdón, está muy chiquito, perdón. Va de este punto a este punto, ¿sí? Ahora, si yo esta misma, la ancolínea, quisiera trabajarla desde este extremo a este extremo, fíjense que no lo toma, porque es lo que acabo de decir, solamente trabaja de manera horizontal, acota de manera horizontal y de manera vertical. Si yo quiero acotar la diagonal, voy a tener que elegir o irme a la herramienta de lo que sería alineada. Entonces digo, de este extremo a este extremo, cuánto mide la diagonal, y coloco la cota. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Bueno, todo lo demás tendríamos que ponernos a dibujar para que puedan aplicar las diferentes tipos o estilos o formas de acotar según nuestro dibujo. ¿Se entendió? Es simple esto, ¿no? Pero es importante que lo manejen y que primero que nada, definan un estilo de cota. Eso es fundamental para que no haya ningún tipo de... después vamos trabajando directamente. ¿Por qué? Porque puede suceder que hay gente que tiene un estilo, una forma de trabajar, entonces dice, yo hago todo y después comienzo a crear las capas, después voy a crear el estilo de cota, no, porque les puedo asegurar que les va a quedar algún elemento sin guardarlo o en una capa o en un grupo de herramientas, y ahí donde se genera la confusión y después no, después queda algo y cuando imprimimos nos damos cuenta que falta.
Está claro, chicos, ¿verdad? Sí, profe. Yo siempre digo, vuelvo a decir que todo es cuestión de práctica. Todo es cuestión de práctica, porque el AutoCAD es eso. Cuanto más practiquemos, vamos a ir descubriendo más herramientas o más pasos, tal vez, que yo ahora no se los menciono, para no confundir, pero son esencialmente son eso. Tengo los iconos, que el icono, si estoy posicionado en uno de ellos de manera de 5 segundos, se despliega y nos explica o nos informa para qué sirve. Si no puedo ahí, si no me acuerdo el icono para qué necesitaba hacer un recorte, cómo era, pongo directamente en la barra el nombre de la herramienta que yo necesito trabajar y AutoCAD me lo va a mostrar. En la próxima clase vamos a ver todo lo que hace el tema de impresión, que me interesa también que lo podamos ver, y tal vez nos quede ahí un poquito para hablar de lo que es, a ver, lo veamos ahora. Profe, ¿estás ahí para dejarte los minutos? Porque son Sí, menos sí, cuarto sí, ya. sí. Ah, ok. Mejor si me da unos minutos, así le Bueno, puedo, porque veo que son varios los que cometen algunos errores, así que... ¿eh? bueno, profe, te cedo la palabra. Perfecto, ahí me pones como anfitrión. Sí, acá. En la próxima clase, digo, vamos a ver lo que hace referencia todo el tema de impresión y algo vamos a ver un poquito así de lo que son los dibujos isométricos, que también podemos trabajar con eso. Y bueno, y ahí vamos a ver. ¿Listo, profe? ¿Puedes compartir? Perfecto, perfecto, ahí comparto. Bueno, escucho, acá estoy. Emilio Artaza, ¿estás viendo ahí tu trabajo? Sí, profe. Bueno, mira, acá lo que veo que acotaste mal, digamos, ¿no? Fíjate acá, el número tiene que estar sobre la línea de cota, pero exactamente al revés. Fíjate acá, lo pusiste por debajo de la cota, de la línea de cota. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, la flecha tiene una proporción, Emilio, acá. Fíjate cuando después lo dibujes en AutoCAD y lo que dice la norma es que tiene 1, 4, digamos, o sea, termina en punta, pero el largo son 4 veces, digamos, ¿no? O sea, no es una flecha achatada, ¿me entendés? Esto acá también tiene como una proporción, fíjate, seguramente hay algún error acá con estos empalmes, porque no tiene esta forma, digamos, ¿no? O sea, se me hace que ahí tenés como algún empalme que está mal, digamos, esto tiene como otra curva acá, ¿me entendés? Sí, sí, profe. Bueno, acá, acá, Emilio, fíjate que este dibujo que vos tenés acá, lógicamente tiene que ser esta separación entre líneas, tiene que ser coincidente con estos espesores acá. ¿Por qué esto te queda más eh, de otro calibre y no es coincidente con lo que vos dibujás acá en vista? Me parece que no he entendido la pieza. Yo creo que no la termina de interpretar acá, porque vos fíjate, si vos trasladas todas estas medidas, yo no lo veo que coincida en nada acá, ¿no? Estas cotas, por ejemplo, que vos estás, fíjate que hablábamos de que la norma y todo lo que hablamos sobre cota, las líneas de cota tienen que ser casi imperceptibles, digamos, tienen que tomar más relevancia, tiene que resaltar más el dibujo que la cota. Y acá pasa exactamente lo contrario, ¿no? Acá resalta mucho más la cota, en donde vos ahí estás acotando los diámetros y el dibujo queda como mucho más tenue, ¿no? Bueno, acá este rayado 45 podría ser un poquito más separado, pero mira de nuevo acá la cota, cómo lo pusiste al número. ¿Estamos, Voy a Emilio? hacer una acotación ahí, profe. Sí, Y le pido a Artaza que se fije en la norma, por favor.
la cota o el valor propiamente dicho. Los números, algunos están al revés, y la otra, están en el aire. Cuando la norma dice que la cota tiene que descansar, tiene que estar sobre la línea de cotas. Eso me parece que hay que hacer la aclaración. Y la otra, que veo que el rótulo tiene una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. La palabra facultad está en mayúscula con minúscula. ¿Me estás escuchando, Emilio? Sí, profe. Hay que mejorar el Sí. trazo, Emilio. A esta altura del año, el tema del rayado, el tema de cotas, el tema de letras, hay una falla importante acá, profe, ¿eh? Habrá que verlo, porque está bastante... Sin duda que este trabajo está para que justamente lo va a tener que recuperar este trabajo. ¿Usted ha leído la norma sobre cota, Artaza? Sí, profe. ¿Y qué ha pasado? Que no la aplicó. O sea, les pido eso. Lean a conciencia. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto y lo apliquen, porque si no, no sirve. Ese rayado, la norma dice cómo es el rayado a 45 grados. No es una textura que voy a hacer muchas rayitas a 45 grados. No, tiene que ser un trazo proporcional, una intensidad proporcional, o sea, uniforme. Tiene que haber una determinada separación, que nosotros no le pedimos que lo tengan que medir a la separación a 45 grados, pero tampoco esto. Esa acotación del 4 ahí no tiene ninguna flecha, tampoco el 8 y el 15, no sé qué está acotando ahí, ¿ves? No veo, creo que está así, ¿no? Sí, yo acá le di más zoom, pero... No tiene extremo de cota. No tiene extremo de cota, la flecha, Ajá, bueno, ajá. una serie de errores que los va a tener que recuperar este trabajo. Voy a compartir así rápidamente el de otro alumno que también tengo algunas dudas. ¿Y con los trabajos anteriores, cómo anduvo, Arta? ¿Está bien o no? Y Artas está, a ver, le cuesta un poco, pero algunos los recupera y ahí por segunda vez es como que presta atención y lo resuelve mejor, ¿no? O sea, que esto fue por presentar a Artaza o lo hizo a conciencia. Me costó mucho hacerlo, profe. Ah, bien. Bueno, pero a ver, yo qué estoy viendo en su trabajo. Una cosa que a usted le cueste, que significa que no la interpreta la pieza, y otra cosa es el tema de la aplicación de acotación. Eso es otra cosa. Me parece que el tema de acotación falta leer y estudiar la norma sobre cotas, porque la representación de las vistas de la pieza no le veo que haya inconveniente. ¿Quién es el otro, profe? Sí, ahí ya le comparto porque no sé qué pasó que... ¿Al trabajo 6 lo pudo ver, profe? No, Perdón, no, el 6 al no. trabajo 4, perdón. Ah, no lo vi al 4 todavía. Ahí te voy a compartir. Este trabajo es el de Luna Núñez, Nahuel. No sé si está presente, creo haberlo visto, ¿no? Sí, profe. Llega. ¿Está Luna? Hola. Sí, sí, acá estoy. Bueno. Había visto algunos errores. Esto acá, Luna, mirá. ¿Por qué lo dibujaste en esta posición?
Así dado vuelta, Sí. porque fue, bueno, estuve viendo más o menos cómo era la pieza y por las vistas pensé que era así. Entonces, más o No es menos lo interpreté. exactamente al revés. Y acá está, tenés el mismo problema que no interpretaste cómo hay que acotar, ¿no? Un Sí, poco sí, como lo que sí, estuve hablábamos viendo lo que le recién dijeron a Emilio. con Sí, Emilio. sí, Estas sí, sí. cotas, estas flechas están mal acá. ¿Eh? Eso lo vas a tener que verificar y esto no es así como lo planteas. Fíjense, bueno, acá la línea de cota, yo no lo alcanzo a ver bien, pero esto tiene también una determinada, un determinado calibre que especifica bien cómo es la línea. Acá yo ya en este formato, yo no sé por qué, pero no veo que vos dejes Ah, sí, lo que esto es problema corresponde acá el de la formato. impresora, pues. ¿Cómo? Ese sí es problema de la impresora, porque en algunos me hace como un zoom y otros me lo deja así bien como está el de arriba y así. No sé por qué me hace eso. Bueno. Pero sí, 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 sí me entiendo lo que me quiere decir. En la primera lámina, profe, está mal recusada la línea de corte, ¿no? Esa no, no, ahí pasan, baja un poquito, por favor. Bueno, esa también, sí. La línea de corte no es esa la que dice la norma. Esta línea de corte no es esa, sí, no es esa. A ver si puedo hacer un poco más de zoom, pero no, evidentemente, no, eso no es así. Esto acá, esta línea de corte está mal representada. Lean la norma y Bueno, fíjense cuál es la línea que la norma IRAN dice que hay que usar para representar un corte. Por Bueno, favor. y fíjate que si nosotros hacemos un poco más de zoom, acá estas cosas, vos acá pones las líneas de referencia, de las líneas las líneas auxiliares de cota, esas flechas sí. tienen que llegar ahí. Lo mismo acá. Bueno, acá eso ya está pésimo, ¿no? ¿Con qué trabaja usted, Luna? ¿Con portamina? ¿De qué tipo? HD, o algo así, no me acuerdo bien. No la tengo ahora mismo. Mirá, Emilio, un detalle que por ahí acá el compañero Nahuel lo resuelve un poco mejor, que es este empalme de acá que mide 65, creo que vos le diste 23 o algo así, creo haber leído en tu trabajo, pero esta curvatura acá, este empalme tiene otro radio, no es como el que vos dibujaste, que no es el mismo que esto, ¿no? Emilio, Sí, profe, sí lo estoy viendo. acá estas cotas, fíjate que estas tienen que estar en línea, Nahuel. No, no sé por qué las desplazás acá, ¿me entendés? Sí, 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 Y entiendo. después el tema del trazo, que bueno, eso por ahí se puede llegar a justificar desde el punto de que, no sé, pero miren esta circunferencia acá, no está bien dibujada para mí, más allá de, yo veo que acá hay errores de trazo también, ¿no? Sí. La pregunta es, usted dibuja pero no remarca, ¿verdad? No, no. Es Ah, como va el ah, trazo, a veces me parece que me da un poco más. pareciera que sí, pareciera. Bueno, y ahí también debo observarle, Luna, usted también ya tiene que saber a esta altura del año lo que son las líneas de aristas visibles que definen la figura y cuáles son las líneas que están en otro plano, que son como auxiliares, las líneas de aristas ocultas como la de trazo, que va también con otra graduación más suave. Por favor, acá vamos ya con la sumatoria de conocimiento desde principio de año. Estas son las síntesis, ¿no? Bueno. eh, González Tayel, que está presente también, quería ver unas cosas. Sí, ahí. Profe, después me gustaría que me diga cómo están los anteriores trabajos, pero después en otra clase o por privado. Está en una planilla de resumen ahí en el campus. Ahí están. Ah, Sí, revisalo. ok, ok.
Tayel, ¿estás ahí? Sí, profe, no estoy. Bueno, fíjate acá hay también algunas observaciones que vas a tener que corregir. Acá Tayel la acotó mucho mejor, ¿no? Se nota, digamos. Profe, creo que no está No estás compartiendo. compartiendo, profe. Ah, perdón. Un momentito, ya nos conectamos. Tayel. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, profe, ya se está compartiendo. Bueno, acá, sin duda que no, para mí están mal las proporciones acá, Tayel. Ese espesor no es así, estoy casi seguro que ese espesor no es así. Acá no sé por dónde indicas el corte. Bueno, acá esta línea no es como se debe representar el corte este, y acá tampoco los rayas a 45. ¿Eh? Fíjate bien, estudia bien estas, pero las proporciones de esta pieza no es así. O sea, no tiene ese espesor. Verifícalo bien, ¿ves? Acá eso, estoy seguro que no tiene ese calibre ahí. Esta aparentemente está bien. Y esta, Tayel, ¿por qué la dibujaste así en esta forma paisada? Porque esto acá, evidentemente, es para leerla justamente de costado a esto. No, pensé que era la había representado bien de esa forma, pensé que era válida, disculpe. Porque esto, si yo lo leo en forma paisada, está bien representado. Pero no estamos dibujando así, no se te pidió que lo dibujaras así. O sea, porque la norma es como que usted tiene que dibujar como si fuera un plano. Y un plano no podemos dibujar acostado, no se dibuja. ¿Se entiende, Taller? Sí, profe. Entonces esto también lo vas a tener que dibujar correctamente, Taller. Para el resto, lo que es válido de este trabajo es como él va acotando. Fíjense que le da una cierta intensidad a las cotas, a la línea de cota y a las flechas, casi todas salen prácticamente iguales. Para Emilio, para Nahuel, que tenían algunos problemas. Bueno, acá tienen un trabajo que por lo menos las cotas están bien. Y después... Tiene muy buena graficación en cuanto a la acotación y a los textos, al número, ¿no? A eso está muy bien. Virginia Robledo no está presente. No, porque ella como aprobó la evaluación de AutoCAD, no, por eso no se debe conectar. Ah, bueno, pero me envió el trabajo práctico 5. Arquitecto, usted que está conectada ahí, ¿lo podría verificar si lo puede descargar del campus? Porque resulta que yo lo descargo, pero no me permite ver, porque no me permite visualizarlo, porque me dice ya no tengo digamos, espacio. Vamos a ver acá. A menos que ya tenga que cerrar todos los programas y corregirlo. Pero yo lo intenté hacer varias veces y no me permite. De todos modos, ella envió en JPG, y que siempre es mucho más pesado los archivos en JPG. Claro. Bueno, después el trabajo de Nicolás Sosa está muy bien. El de Reynoso Neri Jair está muy bien. Criado, tiene alguno criado que está presente ahí que lo veo. Tenés que verificar las cotas, Criado. Bien. Está bien tu trabajo, pero me gustaría que ajustes un poco más y verifique todo esto que estuvimos hablando con el tema de las cotas. Quizá no para que me los reenvíes y los recuperes porque está aprobado el trabajo, pero sí para cuando vayas a examen.
¿Me entendés? Cuando ya tengas que presentar tu trabajo, tu carpeta, me gustaría que leas la norma y fíjate si puedes hacer algunos ajustes con respecto a cómo has acotado en tu trabajo. ¿Eh? Bien, lo voy a hacer. Profe, ¿me pedís del trabajo práctico 5? Sí, del 5, Robledo, Salas, Virginia. Fíjate si lo puedes descargar y si lo puedes ver, digamos. Se descargó bien. Vamos a ver si lo abrimos. Son 4, creo que 4 archivitos en JPG. Sí. Bueno, se está... Mira, para abrirlo todavía no lo abro. Está ahí en negro la pantalla, nada más. Ajá. No, entonces evidentemente debe haber algún problema y vamos a tener que enviarle un mensaje a Sí. Virginia que lo reenvíe. Que lo ponga como PDF. Claro, Ahí está, ahí lo abrió. ¿Lo abrió? Sí, pero también digo, a ver si compartimos desde acá ahora la pantalla. Perfecto. Es la otra máquina que es más rápida. Pero tengo que dar desde acá. Y esta es una hoja que estoy viendo. Ahí está. Sí. Ves que es como, está como muy oscuro. Ahí está. Pero tiene muy buena graficación. Fíjense la representación de las líneas. No, era Luna, el alumno que hemos visto. Lo que son las aristas visibles a lo que son las aristas ocultas. La diferencia con lo que es el espesor y el tipo de línea para lo que es líneas de eje, con respecto, y acá el tema de la línea de corte, que también está ahí más o menos, pero bueno. Y todos han trabajado con esta forma, de acotar y de no poner sobre la línea de cota. Bueno, veo que todos la han tomado más allá de lo que De todos modos, acá el corte aparentemente está paisado también. Sí, por eso digo, ha tomado la pista principal en una forma, el corte lo puso en otra forma y acá la vista lateral en otra forma. Luna, mire lo que es el rayado, la diferencia, ¿ven? Sí, Bueno, profe. las tengo que descargar a las otras también para que las puedan ver, pero esto es lo que tiene ella con respecto a esta pieza. No está, no veo el rótulo ahí, no sé si estamos abajo. No, ahí está. Ah, sí. Tiene buena Sí, letra. buena gráfica. Bueno, a ver si puedo descargar la otra. No. Hasta acá llegamos, profe. Son las 10 ya. Bueno, sí, mejor vamos así, vamos con tiempo y. Bueno, nos vemos el próximo martes, gente. Perfecto, nos vemos. Repasen texto. Sí. Buena semana para todos. Escucho. Tengo una consulta, profe. Sobre el trabajo número 6. Si las medidas del trabajo, las medidas del dibujo pueden ser modificadas. ¿Por qué? Porque hay muchas que no entran en el dibujo de la hoja. No, sí está todo pensado para que pueda ser representado en una hoja A4. Tomamos el trabajo y hacemos eso para que ustedes puedan, se los damos listo para que los representen. Así que Bien. fíjense O sea, en cuanto a... respetar la misma medida que tiene. Sí. Listo. Eso no. Ok, sí. Yo también quiero consultarle. A ver. Ahora que usted nos enseñó cotas y todo, el trabajo 6 lo acotamos, ¿no? Bien. Claro. Ya pueden aplicar acotación. Bien, y también otra duda que me surgió,
cuando vayamos haciendo las hojas del trabajo, nosotros a las hojas, el espacio, tipo, las vamos poniendo horizontalmente o verticalmente, una abajo de la otra. Vos me hablas dentro del AutoCAD, en la misma página que tenés. Claro, exacto. En realidad vos vas a dibujar la hoja, la media de la hoja, le va a poner rótulo, porque ya saben lo que es texto también, y pueden poner una hoja al lado de la otra, dentro bien. del dibujo 1, por ejemplo. Ahora, si ustedes quieren poner en el dibujo 1 o en la hoja 1 un dibujo, en el dibujo 2, el ejercicio 2, les dejo a su criterio, no hay problema. Bien, perfecto, profe. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes. Nos vemos en el Nos próximo. vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe.